Suma teológica, parte IA, cuestión 76. Sobre la unión. Alma-cuerpo. Ahora hay que estudiar lo referente a la unión alma-cuerpo. Esta cuestión plantea y exige respuesta a 8 problemas. El principio intelectivo. ¿Se une o no se une al cuerpo como forma? El principio intelectivo. ¿Se multiplica o no se multiplica numéricamente de forma proporcional a la multiplicación de cuerpos? ¿O hay una sola inteligencia para todos los hombres? En el cuerpo cuya forma es el principio intelectivo, ¿hay o no hay alguna otra alma? ¿En él hay o no hay alguna otra forma sustancial? ¿Eso no es conveniente que el alma intelectiva se una al cuerpo correspondiente? ¿Se une o no se une al cuerpo a través de algún otro cuerpo? Y mediante algún accidente, el alma ¿está o no está totalmente en cualquier parte del cuerpo? Artículo 1. El principio intelectivo. ¿Se une o no se une al cuerpo como forma? Lat. Objeciones por las que parece que el principio intelectivo no se une al cuerpo como forma. 1. El filósofo, en el tercero de Ánima, dice que el entendimiento está separado y que no es acto de ningún cuerpo, por lo tanto no se une al cuerpo como forma tú. Toda forma está determinada por la naturaleza de aquella materia de la que es forma. En caso contrario, no se seguiría la proporción entre la materia y la forma. Por lo tanto, si el entendimiento se uniera al cuerpo como forma, como quiera que todo cuerpo posee una determinada naturaleza, se seguiría que el entendimiento tendría una determinada naturaleza. De este modo, no lo conocería todo, como quedó asentado anteriormente. Q. 2. Lo cual va contra la razón de entendimiento. Por lo tanto, el entendimiento no se une al cuerpo como forma 3. Toda potencia receptiva que es acto de algún cuerpo recibe la forma de modo material e individual, porque lo recibido está en el que lo recibe según el modo de ser del recipiente. Pero la forma de lo conocido no es recibida en el entendimiento de modo material e individual, sino más bien de modo inmaterial y universal. En caso contrario, no conocería lo inmaterial y universal, sino sólo lo singular, como hacen los sentidos. Por lo tanto, el entendimiento no se une al cuerpo como forma. Sí, la potencia y la acción son de uno mismo, puesto que el que puede obrar y obra es el mismo. Pero la acción del entendimiento no es de ningún cuerpo, según dijimos anteriormente, cum 75. Tú, por lo tanto, tampoco la potencia intelectiva es de ningún cuerpo, pero una capacidad o potencia no puede ser más abstracta o más simple que la esencia de la que deriva. Por lo tanto, tampoco la sustancia del entendimiento es forma del cuerpo. Bien, más todavía, lo que posee el ser por sí mismo no se une al cuerpo como forma, porque la forma es aquello por lo que algo es. De este modo, el mismo ser de la forma no es de la forma en cuanto tal. Pero el principio intelectivo tiene el ser en cuanto tal y es subsistente, como ya dijimos, Cucús 75a, tú. Por lo tanto, no se une al cuerpo como forma 6. Lo que por naturaleza pertenece a un ser siempre está con él, pero a la forma por naturaleza le corresponde estar unida a la materia, pues no es acto de la materia de forma accidental, sino esencialmente. En caso contrario, la unión a partir de la materia y de la forma no sería sustancial, sino accidental. Por lo tanto, la forma no puede darse sin la materia. Pero el principio intelectivo, al ser incorruptible, como quedó demostrado, que costó 6. Una vez corrompido el cuerpo permanece no unido a él. Por lo tanto, el principio intelectivo no se une al cuerpo como forma contra esto. Según el filósofo en Beito Metafis, la diferencia procede de la forma, pero la diferencia constitutiva del hombre es racional, y le corresponde al hombre en virtud del principio intelectivo. Por lo tanto, el principio intelectivo es la forma del hombre. Respondo, es necesario afirmar que el entendimiento, principio de la operación intelectual, es forma del cuerpo humano, pues lo primero por lo que obra un ser es la forma del ser al que se le atribuye la acción, así como lo primero por lo que sana un cuerpo es la salud, y lo primero que hace que el alma tenga conocimiento es la ciencia.
De ahí que la salud sea forma del cuerpo y la ciencia lo sea del alma. Esto es así porque ningún ser obra sino en cuanto que está en acto. Por lo tanto, obra por aquello que hace que esté en acto. Es evidente que lo primero por lo que un cuerpo vive es el alma, y como en los diversos grados de los seres vivientes, la vida se expresa por distintas operaciones, lo primero por lo que ejecutamos cada una de estas operaciones es el alma. En efecto, el alma es lo primero por lo que nos alimentamos, sentimos y nos movemos localmente. Asimismo, es lo primero por lo que entendemos. Por lo tanto, este principio por el que primeramente entendemos, tanto si le llamamos entendimiento como alma intelectiva, es forma del cuerpo. Esta es la demostración que ofrece Aristóteles en el segundo de Ánima. Si alguien insiste en afirmar que el alma intelectiva no es forma del cuerpo, es necesario que señale cómo el entender es una acción de este hombre concreto, pues quien entiende experimenta que él es el que entiende, pues la acción se atribuye a alguien de tres maneras, como nos consta por el filósofo en Physic. De hecho, se dice que algo mueve o actúa con todo su ser, ejemplo, el médico que cura, o con parte de su ser, ejemplo, el hombre ve por los ojos, o por medio de algo accidental, ejemplo, lo blanco edifica, por ser blanco el hombre que lo hace. Ahora bien, al decir que Sócrates o Platón conocen, es evidente que no se lo atribuimos accidentalmente, puesto que lo hacemos en cuanto que son hombres, y ser hombre en ellos es esencial. Por lo tanto, o hay que decir que Sócrates entiende con todo su ser, que es lo que sostuvo Platón al decir que el hombre es el alma intelectiva, o hay que decir que el entendimiento es alguna parte de Sócrates. Lo primero no es sostenible, como se demostró anteriormente, Kio 4, puesto que es el mismo hombre que percibe tanto el entender como el sentir no se da sin el cuerpo. De ahí que sea necesario que el cuerpo sea alguna parte del hombre. Por lo tanto, hay que concluir que el entendimiento con el que Sócrates entiende es alguna parte de Sócrates, así como que el entendimiento de algún modo está unido al cuerpo de Sócrates. En el tercero de Ánima, el comentarista dice que dicha unión se realiza por la especie inteligible, lo cual tiene un doble sujeto. Uno, el entendimiento posible. Otro, las mismas imágenes que están en los órganos corporales. De este modo, la especie inteligible sirve de unión entre el entendimiento posible y el cuerpo, de este o aquel hombre, pero esta continuidad o unión no es suficiente para que la acción del entendimiento sea acción de Sócrates. Esto es evidente si se compara con lo que ocurre en los sentidos, de los cuales parte Aristóteles para analizar lo propio del entendimiento, pues, como se dice en el tercero de Anima, la relación entre las imágenes sensibles y el entendimiento es idéntica a la existente entre los colores y la vista. Por lo tanto, así como las especies de los colores están en la vista, así también las especies de las imágenes sensibles están en el entendimiento posible. Es evidente, asimismo, que por el hecho de que los colores estén en la pared, la acción de ver no se atribuye a la pared, pues no decimos que la pared ve, sino más bien que es vista, y del hecho de que las imágenes sensibles estén en el entendimiento posible, no se sigue que Sócrates, en quien están las imágenes sensibles, entienda, sino que él mismo, o sus imágenes, son entendidas. Algunos sostuvieron que el entendimiento se une al cuerpo como motor. De este modo, a partir del entendimiento y del cuerpo se hace uno solo, lo cual permite que se atribuya al todo la acción del entendimiento. Pero esto es insostenible por muchas razones. Primero, porque el entendimiento no mueve el cuerpo a no ser por el apetito, cuyo movimiento presupone la acción del entendimiento. Sócrates no entiende porque sea movido por el entendimiento, sino que es movido por el entendimiento porque entiende. Segundo, porque al ser Sócrates un individuo, dentro de una naturaleza cuya esencia es una, compuesta a partir de la materia y de la forma, si el entendimiento no es su forma, hay que concluir que es extraño a su esencia, y de este modo el entendimiento se compararía con todo. Sócrates como el motor con el móvil. Pero entender es una acción de las que permanecen en el agente, y no de las que pasan a otro,
como el calentar. Por lo tanto, entender no puede ser atribuido a Sócrates por el hecho de que esté movido por el entendimiento. Tercero, porque la acción del motor nunca se atribuye a lo movido a no ser como instrumento, como se atribuye a la sierra la acción del carpintero. Así, pues, si entender se atribuye a Sócrates porque es la acción de su motor, se concluiría que se le atribuye como instrumento, lo cual va contra la opinión del filósofo, que sostiene que el entender no se debe al instrumento corpóreo. Cuarto, porque, aun cuando la acción de la parte se atribuya al todo, como al hombre la acción del ojo, sin embargo, nunca se atribuye a otra parte, a no ser, quizás, accidentalmente. Pues no decimos que la mano vea por el hecho de que sea el ojo el que ve. Por lo tanto, si del entendimiento y de Sócrates se forma un todo según el modo dicho, la acción del entendimiento no puede ser atribuida a Sócrates, y si Sócrates es un todo formado por la unión de entendimiento con las demás cosas que integran a Sócrates, pero el entendimiento no se une a ellas más que como motor, se concluiría que Sócrates no es una unidad sustancial, ni, por lo tanto, un ser sustancial, puesto que cada cosa es ser en tanto en cuanto es una, por todo lo cual, sólo queda como sostenible la opinión de Aristóteles, esto es, que este hombre entiende porque el principio intelectivo es su forma. Así, por la misma operación del entendimiento se demuestre a que el principio intelectivo se une al cuerpo como forma. Esto también puede resultar evidente partiendo del análisis de la naturaleza de la especie humana, pues la naturaleza de cualquier cosa queda manifestada por su operación, pero la operación propia del hombre en cuanto hombre es la de entender, pues por ella supera a todos los animales. Por eso Aristóteles en el libro Étic, en esta operación, la más propia del hombre, coloca la plena felicidad. Por lo tanto, es preciso que el hombre tome su especie de lo que es principio de dicha operación. Ahora bien, a los seres les viene la especie de su propia forma. Por consiguiente, es necesario que el principio intelectivo sea la forma propia del hombre. Sin embargo, hay que tener presente que una forma, cuanto más alta es su categoría, tanto más domina la materia corporal y menos inmersa está en ella, y tanto más la impulsa por su operación y su capacidad. Así observamos que la forma de un cuerpo compuesto tiene alguna operación que no es causada por las cualidades fundamentales. Cuanto mayor es la categoría de las formas, tanto más supera su poder al de la materia elemental. Y, de este modo, el alma vegetativa supera la forma de un metal. Lo mismo hace el alma sensitiva con la vegetativa. Pero de todas las formas, la de más categoría es el alma humana. Por eso, su poder sobrepasa de tal manera al de la materia corporal, que tiene una capacidad y una operación en la que de ninguna manera participa la materia corporal. Esta facultad es llamada entendimiento. Hay que tener presente que si alguien supone el alma compuesta a partir de la materia y de la forma, de ninguna manera puede afirmar que sea forma del cuerpo, porque, como quiera que la forma es acto y la materia es un ser en pura potencia, no hay posibilidad de que lo compuesto a partir de la materia y de la forma pueda ser, en cuanto tal, forma de otra cosa. Si lo fuese por alguna de sus partes, lo que es forma sería el alma, y lo informado por ella sería lo primero animado, como dijimos anteriormente. Q. Se te digo FIMP. A las objeciones 1. Como indica el filósofo en Seconde Physique, de entre las formas naturales la de más categoría, el alma humana, en la que termina la consideración del filósofo naturalista, es algo separado y, sin embargo, está en la materia. Esto lo prueba porque el hombre a partir de la materia engendra al hombre. También lo hace el sol. En efecto, está separado por su potencia intelectiva, porque el poder intelectivo no es facultad de ningún órgano corpóreo, tal como la facultad de ver es acto de los ojos, pues entender es un acto que no puede ejercerse mediante algún órgano corporal, como se realiza el acto de ver. Sin embargo, está en la materia por cuanto que la propia alma, a quien pertenece tal facultad, es forma del cuerpo y término de la generación humana. Por eso, el filósofo, en el tercero de Anima, dice que el entendimiento está separado, porque no es facultad de ningún órgano corporal. La respuesta a esta está incluida en lo dicho.
Pues, para que el hombre pueda entender con su entendimiento todas las cosas, y para que el entendimiento entienda lo inmaterial y universal, es suficiente con que la facultad intelectiva no sea acto del cuerpo. Tris. Igualmente queda respondida en lo dicho. For. El alma humana, por su perfección, no es una forma inmersa en la materia ni totalmente absorbida por ella. Por lo tanto, no hay inconveniente en que alguna de sus facultades no sea acto del cuerpo, aunque por su esencia sea forma del cuerpo. Funk. El alma comunica el mismo ser con que ella subsiste con la materia corporal, y de ésta y del alma intelectiva se forma una sola entidad de suerte, que el ser que tiene todo el compuesto es también el ser del alma. Esto no ocurre en las otras formas no subsistentes. Por esto el alma permanece en su ser cuando se corrompe el cuerpo, y no, en cambio, las otras formas. Sis. Al alma le corresponde esencialmente estar unida al cuerpo, como al cuerpo ligero. Esencialmente le corresponde mantenerse en lo alto. Y así como el cuerpo ligero sigue siendo ligero cuando es alejado de su lugar propio, aunque con aptitud o inclinación a ocuparlo, así también el alma humana permanece en su ser cuando está separada del cuerpo, conservando su aptitud e inclinación natural a unirse al cuerpo. Artículo 2. El principio intelectivo. Se multiplica o no se multiplica conforme se multiplican los cuerpos. Lat objeciones, por las que parece que el principio intelectivo no se multiplica conforme se multiplican los cuerpos, sino que hay una sola inteligencia para todos los hombres. 1. Ninguna sustancia inmaterial se multiplica numéricamente dentro de la misma especie, pero el alma humana es sustancia inmaterial, pues no está compuesta a partir de la materia y de la forma, según se demostró anteriormente. Qui 75 at 5. Por lo tanto, no hay muchas almas de la misma especie, pero todos los hombres son de la misma especie. Por lo tanto, hay un solo entendimiento para todos los hombres. 2. Anulada. La causa, anulado el efecto, por lo tanto, si al multiplicarse los cuerpos se multiplicaran las almas, parece que hay que concluir que, anulados los cuerpos, no se daría la variedad en las almas, puesto que todas ellas quedarían reducidas a un solo ser. Esto es herético, pues, de ser así, desaparecería la diferencia que hay entre premios y penas. 3. Si mi entendimiento es distinto del tuyo, el mío es individual, lo mismo que el tuyo, pues las realidades particulares se diferencian en el número y coinciden en la especie, pero todo lo que es recibido en algo está en él tal como es el que lo recibe. Por lo tanto, las especies de las realidades son recibidas en mi entendimiento y en el tuyo individualmente. Esto es contrario a la naturaleza del entendimiento, conocedor de los universales. Por lo que es entendido se encuentra en el entendimiento del que entiende. Por lo tanto, si mi entendimiento es distinto del tuyo, es necesario que lo que yo entiendo sea distinto de lo que entiendes tú. De ser así, tendríamos objetos numéricamente individuales, y el entendimiento solo estaría en potencia, siendo del todo necesario abstraer el concepto común a ambos, porque de objetos distintos, sean los que sean, se puede abstraer un concepto inteligible común, lo cual se opone a la naturaleza del entendimiento, ya que no se distinguiría de la facultad de la imaginación. Por lo tanto, parece que todos los hombres tienen un solo entendimiento. Fa. Cuando el discípulo recibe la enseñanza del maestro, no puede decirse que la ciencia del maestro engendre la ciencia en el discípulo, porque, de ser así, la ciencia sería una forma activa como el calor. Esto es evidentemente falso, por lo tanto, parece que la ciencia que tiene el maestro, la misma numéricamente, debe pasar al discípulo. Esto no es posible, a no ser que el entendimiento de ambos sea el mismo. Por lo tanto, parece que sea uno solo el entendimiento del discípulo y el del maestro. Consecuentemente, también el de todos los hombres. Psiquia. En el libro De Quantitate Animae, dice Agustín: si dijera únicamente que hay muchas almas, me estaría riendo de mí mismo, pero parece que el alma es sobre todo una sola en cuanto al entendimiento. Por lo tanto, uno es el entendimiento de todos los hombres. Contra esto está lo que dice el filósofo en sus Physique.
Lo que las causas universales son con respecto a lo universal, eso mismo lo son las particulares con respecto a lo particular, pero es imposible que un alma de una especie esté en animales de distinta especie. Por lo tanto, también es imposible que un alma intelectiva, numéricamente la misma, esté en seres numéricamente diversos. Respondo. Que el entendimiento sea tan solo uno para todos los hombres es del todo imposible. Esto resulta evidente si, siguiendo a Platón, el hombre es su mismo entendimiento, pues habría que concluir que, si el entendimiento de Sócrates y de Platón es solo un entendimiento, Sócrates y Platón son un solo hombre, y no se distinguirían entre sí más que por elementos ajenos a sus respectivas esencias. La diferencia entre Sócrates y Platón, suponiendo lo dicho, no sería mayor que la existente en un hombre por llevar una túnica o llevar una capa. Esto es totalmente absurdo. Igualmente resulta imposible si, siguiendo a Aristóteles, afirmamos que el entendimiento es parte o potencia del alma, que es la forma del hombre, pues es tan imposible que muchas cosas numéricamente distintas tengan la misma forma, como imposible es que tengan el mismo ser, ya que la forma es principio de ser. Igualmente resulta imposible, se explique como se explique, la unión del entendimiento con este o aquel hombre, por ser evidente que, cuando el agente principal es uno solo y los instrumentales dos, puede decirse que hay, en el fondo, un solo agente y varias acciones, pues, en el caso de que un hombre tocase objetos distintos con las dos manos, lo que toca es uno, pero los contactos son dos. Por el contrario, si hay un solo instrumento y varios agentes principales, se dice que hay muchos agentes, pero que la acción es solo una. Ejemplo, si entre muchos arrastran una embarcación tirando de la misma amarra, los que tiran serán muchos, pero la acción una sola. Si no hubiera más que un solo agente principal y un solo instrumento, se dice que hay un solo agente y una sola acción. Ejemplo, un carpintero golpea con un solo martillo. Hay un solo percusor y una sola percusión. Es evidente que, cualquiera que sea el modo como el entendimiento se une o se funde a este o con aquel hombre, entre todas las cosas propias del hombre, el entendimiento es, sin duda alguna, la principal, puesto que las fuerzas sensitivas obedecen y están sometidas al entendimiento. Por lo tanto, si suponemos que dos hombres tienen distinto entendimiento y un mismo sentido, por ejemplo, un solo ojo para ambos, quienes verían serían dos, pero la visión solo una. En cambio, si tienen un mismo entendimiento, cualquiera que sea la diversidad de cosas que el entendimiento usa, y como instrumentos, tanto Sócrates como Platón no serían más que un solo sujeto inteligente. Si a todo esto añadimos que el entender, como acción propia del entendimiento, no se lleva a cabo mediante ningún otro órgano, sino sólo por el entendimiento, nos encontramos que uno solo es el agente y una sola la acción, esto es, todos los hombres son un solo sujeto inteligente, y todos tienen la misma acción de entender. Con respecto a esto último, se habla de un mismo sujeto inteligible. Por otra parte, mi acción intelectual podría distinguirse de la tuya por la diversidad de imágenes sensibles, es decir, porque la imagen de la piedra que hay en mí es distinta de la que hay en ti. Si la imagen, en cuanto que es algo en mí y algo distinto en ti, fuera la forma del entendimiento posible, porque un mismo agente, obrando diversamente, produce acciones diversas, al igual que en virtud de las diversas formas de los objetos. Son distintas las visiones de la vista, pero la imagen sensible no es la forma del entendimiento posible, sino la especie inteligible abstraída de dichas imágenes. Y en un mismo entendimiento no se abstrae de las distintas imágenes sensibles del mismo orden más que una sola especie inteligible. Esto resulta evidente cuando comprobamos que en un mismo hombre puede haber distintas imágenes de piedras y, sin embargo, de todas ellas no es abstraída más que una sola especie inteligible de piedra, por la cual el entendimiento de cada hombre entiende con una sola operación la naturaleza de la piedra, a pesar de la diversidad de imágenes. Por lo tanto, si todos los hombres tuvieran el mismo entendimiento, la diversidad de imágenes en ellos
no podría fundamentar la distinción entre la operación intelectual de un hombre y la operación intelectual de otro. Como se imaginaba el comentarista en el Tercera de Ánima, hay que concluir, por tanto, que es completamente imposible e incongruente decir que hay un mismo entendimiento para todos los hombres. A las objeciones 1. Aunque el alma no tenga materia a partir de la cual ha sido hecha, como tampoco el ángel, sin embargo, es forma de alguna materia, y esto no es propio del ángel. De este modo, y atendiendo a la división de la materia, muchas son las almas dentro de una misma especie. En cambio, no puede haber muchos ángeles de una misma especie. Cada cosa tiene unidad tal como tiene el ser, y, consecuentemente, es idéntico el juicio sobre la multiplicación de algo y sobre la multiplicación de su ser. Es evidente que el alma intelectual se une según su propio ser al cuerpo como forma, y sin embargo, destruido el cuerpo, el alma intelectual conserva su ser. Por lo tanto, también la multiplicidad de almas se da según la multiplicidad de cuerpos, y sin embargo, destruidos los cuerpos, las almas permanecen multiplicadas en su propio ser. 3. Tanto la individuación del ser que entiende, como la individuación de la especie por la que entiende, no impiden el conocimiento de los universales. De lo contrario, al ser los entendimientos separados substancias subsistentes y consecuentemente particulares, no los conocerían. Pero la materialidad del ser que conoce y la de la especie por la que conoce impiden el conocimiento del universal, pues, así como toda acción se realiza según el modo de ser de la forma por la que actúa el agente, como el calentar según el modo del calor, así también el conocimiento se realiza según el modo de ser de la especie, en virtud de la que se conoce. Ahora bien, es evidente que la naturaleza común se distingue y multiplica por los principios de individuación que provienen de la materia. Por lo tanto, si la forma por la que se realiza el conocimiento es material, no abstraída de las condiciones de la materia, habrá una representación de la naturaleza específica o genérica, en cuanto particularizada y multiplicada por los principios de individuación. De este modo, no podrá ser conocida la naturaleza de algo en su realidad común. En cambio, si la especie está despojada de las condiciones de la materia individual, tendrá la representación de una naturaleza sin aquello que la distingue y multiplica. Así es como se conoce el universal. Con respecto a esto, poco importa que haya un solo entendimiento, o muchos, porque, aunque hubiera uno solo, sería necesario que tanto el entendimiento como la especie por la que entiende fuesen algo concreto. Tanto si el entendimiento es uno como si es múltiple, lo entendido es uno. El objeto entendido, por sí mismo, no está en el entendimiento, sino que está representativamente, como se dice en el Tercero de Ánima. En el alma no está la piedra, sino la imagen de la piedra. Sin embargo, lo entendido no es la imagen de la piedra, sino la piedra, a no ser que el entendimiento haga un acto reflejo sobre sí mismo. De no ser así, la ciencia no trataría sobre las cosas, sino sobre las especies inteligibles. Pero ocurre que de una misma cosa se forman diversas imágenes a través de formas distintas. Como quiera que el conocimiento se hace por una asimilación del cognoscente a lo conocido, hay que deducir que una misma cosa puede ser conocida por distintos seres, como resulta evidente en los sentidos, pues son muchos los que ven el mismo color según diversas representaciones. Igualmente muchos entendimientos conocen una misma realidad, pero esto último solamente si, siguiendo a Aristóteles, entre el entendimiento y el sentido existe la diferencia de que las cosas son sentidas según la disposición individual que poseen fuera del alma. Por su parte, la naturaleza del objeto entendido está fuera del alma, pero fuera de ella no tiene el modo de ser según el que es entendida, pues lo que se entiende es la naturaleza común, una vez excluidos los principios de individuación, y fuera del alma no se tiene este modo de ser. Pero, siguiendo a Platón, los objetos entendidos existen fuera del alma tal como son entendidos, pues sostuvo que las naturalezas de las cosas están separadas de la materia. La ciencia que hay en el discípulo es distinta de la que hay en el maestro,
Sobre cómo se causa, lo demostraremos más adelante. Kibu, Sinteseta, Buon. Sin, Agustín entiende que no puede haber muchas almas, a no ser solamente que pertenezcan todas a una misma especie. Artículo 3. En el hombre, además del alma intelectiva, ¿hay o no hay otras almas diferentes esencialmente? Las objeciones, por las que parece que en el hombre, además del alma intelectiva, hay otras almas diferentes esencialmente, esto es, el alma sensitiva y la nutritiva. 1. Una misma sustancia no puede ser corruptible e incorruptible, pero el alma intelectiva es incorruptible. En cambio, las otras, esto es, la sensitiva y la nutritiva, son corruptibles, como quedó demostrado. Sex. Por lo tanto, en el hombre no puede tener la misma esencia el alma intelectiva, la sensitiva y la nutritiva. Si se dijera que el alma sensitiva del hombre es incorruptible, hay que replicar: lo corruptible y la incorruptible difieren en el género, como se dice en X Metafis, pero el alma sensitiva en el caballo, en el león y en otros animales irracionales es corruptible. Por lo tanto, si el alma sensitiva en el hombre es incorruptible, no sería del mismo género que la que se encuentra en el animal irracional, pero se dice que el animal es animal por tener alma sensitiva. Por lo tanto, el género animal no sería idéntico al hombre y a los otros animales. Esto es incongruente. Aristóteles, en el libro de Generat. Animal. Dice que el embrión es antes animal que hombre, pero esto sería imposible si el alma sensitiva y la intelectiva tuviesen la misma especie, pues el animal lo es por el alma sensitiva. En cambio, el hombre lo es por la intelectiva. Por lo tanto, en el hombre no puede tener la misma esencia, el alma sensitiva y la intelectiva. 4. El filósofo en el Boito Metafis dice que el género se toma de la materia y la diferencia se toma de la forma, pero racional. Diferencia constitutiva del hombre se toma del alma intelectiva. En cambio, animal se toma del hecho de tener un cuerpo animado por el alma sensitiva. Por lo tanto, el alma intelectiva se relaciona con el cuerpo animado por el alma sensitiva como la forma con la materia. Por lo tanto, en el hombre no tiene la misma esencia el alma intelectiva que la sensitiva, sino que la presupone como sujeto material. Contra esto está lo que se dice en el libro de Ecles, Dogmat. No decimos que en un mismo hombre haya dos almas, como sostuvieron Jacobo y otros autores sirios. Una animal, por la que es animado el cuerpo y está mezclada con la sangre, y otra espiritual, al servicio de la razón, sino que afirmamos que hay una sola y la misma alma en el hombre, la que por su unión con el cuerpo lo vivifica y por la razón se gobierna a sí misma. Respondo. Platón sostuvo que en un mismo cuerpo, incluso en sus diferentes miembros, había diversas almas a las cuales les atribuía diversas operaciones vitales. Decía que la fuerza nutritiva residía en el hígado, la fuerza concupiscible en el corazón, la fuerza cognoscitiva en el cerebro. En el libro de Ánima, Aristóteles rechaza dicha opinión en cuanto a las partes del alma que para sus operaciones se valen de órganos corporales, fundamentándose en el hecho de que en los animales que viven después de ser descuartizados, en cada una de las partes pueden observarse distintas operaciones anímicas, como la sensibilidad y el apetito. Esto no sería así si los distintos principios de operación del alma, supuestos como esencialmente diversos, se encontrasen distribuidos por las distintas partes del cuerpo. Sin embargo, en cuanto al alma intelectiva, parece dejarnos en la duda si su separación con respecto a las demás partes del alma es una separación sólo conceptual o también local. Podría sostenerse la opinión de Platón siempre que se supusiera, como hace él, que el alma está unida al cuerpo como motor, no como forma, pues no hay ningún inconveniente en que un mismo móvil sea movido por distintos motores, de modo especie, en sus diversas partes. Pero si suponemos que el alma se une al cuerpo como forma, resulta totalmente imposible que en un mismo cuerpo haya muchas almas esencialmente distintas. Esto se puede probar por tres razones. 1. La primera, porque el animal en el que hubiese muchas almas
esencialmente no sería uno. Pues nada es esencialmente uno, sino en virtud de la forma única por la que tiene el ser, puesto que del mismo modo se tiene el ser que la unidad. Por eso, las realidades cuya denominación se debe a formas diversas, esencialmente no son una. Ejemplo, hombre blanco. Pues si el hombre, en virtud de una forma, esto es, el alma vegetativa, tuviese el vivir, y en virtud de otra, esto es, el alma sensible, tuviese el ser animal, y de una tercera, esto es, el alma racional, tuviera el ser hombre, habría que concluir que no es esencialmente uno. Así argumenta Aristóteles contra Platón en Veto Metafis, cuando dice que si la idea de animal y la de bípedo fuesen distintas, animal bípedo no constituiría una unidad absoluta. Por eso, en Ide Anima, contra los que sostienen que en un mismo cuerpo hay distintas almas, pregunta, ¿qué es lo que las contiene? Es decir, ¿qué es lo que las establece en una sola unidad? No puede responderse que se unan por la unidad del cuerpo, pues, más bien, el alma contiene al cuerpo haciéndolo uno, y no al revés. La segunda, por el modo de predicación, pues los predicados tomados de distintas formas, se predican unos de otros de modo accidental, cuando las formas no están relacionadas entre sí. Ejemplo, lo blanco es dulce. Si las formas están relacionadas entre sí, la predicación es necesaria siguiendo el segundo modo de predicación esencial, porque el sujeto entra en la definición del predicado. Ejemplo, debido a que el color presupone la superficie, si decimos que la superficie de un cuerpo está pintada, tendremos el segundo modo de predicación esencial. Por lo tanto, si la forma por la que se dice que un ser es animal es distinta de aquella por la que se dice que es hombre, habría que concluir o que uno de estos atributos no se puede predicar del otro, a no ser accidentalmente, esto es, siempre que las dos formas no estén relacionadas entre sí, o se tendrá el segundo modo de predicación esencial si una de las almas es presupuesto para la otra. Todo esto es resueltamente falso, pues animal se predica del hombre esencialmente y no de modo accidental. Hombre no entra en la definición de animal, sino al revés. Por lo tanto, es necesario que la forma que hace a algo ser animal y la que lo hace ser hombre sea la misma. De lo contrario, el hombre no sería verdaderamente animal como lo es, ya que animal se predica del hombre esencialmente. 3. La tercera, porque cuando una operación del alma es intensa, impide la otra. Esto no sería así si el principio de las operaciones no fuese esencialmente uno, por lo tanto hay que decir, el alma sensitiva, la intelectiva y la nutritiva, en el hombre son numéricamente la misma. ¿Cómo sucede esto? Se puede comprobar fácilmente reflexionando sobre las diferencias de las especies y de las formas, pues observamos que las especies y las formas se distinguen entre sí por su mayor o menor perfección. De este modo, en el orden natural, los seres animados son más perfectos que los inanimados, los animales son más perfectos que las plantas, el hombre más perfecto que los animales, y aun dentro de estos géneros hay diversos grados. Así, Aristóteles, en Vieto Metafis, compara las especies de las cosas a los números, que varían de especie por la suma o resta de la unidad, y en segundo de ánima compara las diversas almas a las especies de las figuras, en las que unas contienen a otras, como el pentágono contiene al cuadrilátero y es mayor que él. Así pues, el alma intelectiva contiene virtualmente todo lo que hay en el alma sensitiva de los seres irracionales, y lo que hay en el alma vegetativa de las plantas. Por lo tanto, así como una superficie pentagonal no tiene figura de cuadrilátero por una parte y de pentágono por otra, ya que la primera es superflua al estar contenida en la segunda. Así tampoco Sócrates es hombre en virtud de un alma y animal en virtud de otra, sino que lo es por una y la misma. A las objeciones 1. El alma sensitiva no es incorruptible por ser sensitiva, sino que por ser intelectiva tiene incorruptibilidad. Por lo tanto, cuando el alma es solamente sensitiva, es corruptible. Pero si, además de sensitiva, es también intelectiva, entonces es incorruptible, pues, aun cuando lo sensitivo no da incorruptibilidad, tampoco la quita a lo intelectivo. Tú, no son las formas, sino los compuestos,
los incluidos en el género y la especie. El hombre es corruptible como los demás animales. Por eso, la diferencia fundamentada en lo corruptible y lo incorruptible, proveniente de la forma, no hace que el hombre se distinga por el género de los demás animales. 3. Al principio, el embrión tiene un alma solo sensitiva que es sustituida por otra más perfecta, a la vez sensitiva e intelectiva, como trataremos exhaustivamente más adelante. Qui 118 a tú a tú. No es necesario que a los diversos conceptos e intenciones lógicas propias de nuestro modo de entender les correspondan en la naturaleza objetos distintos, ya que el entendimiento puede concebir algo de distintos modos, así pues porque, tal como acabamos de decir, el alma intelectiva virtualmente contiene la sensitiva, superándola. La razón puede concebir separadamente lo que es propiamente sensitivo como algo imperfecto y material, y tal como lo encuentra, común al hombre y a los demás animales, así establece el concepto de género. En cambio, aquello en lo que el alma intelectiva supera a la sensitiva, lo considera como formal y completivo, estableciendo así la diferencia de hombre. Artículo 4. En el hombre, además del alma intelectiva, ¿hay o no hay otra forma? Lato objeciones por las que parece que en el hombre, además del alma intelectiva, hay otra forma. 1. El filósofo en el segundo de Ánima dice: el alma es el acto de un cuerpo físico que tiene la vida en potencia. Así, pues, el alma se relaciona con el cuerpo como la forma con la materia. Pero el cuerpo tiene alguna forma sustancial por la que es cuerpo. Por lo tanto, en el cuerpo, antes del alma, hay alguna forma sustancial. Tú. El hombre y cualquier animal se mueve a sí mismo. Todo lo que se mueve a sí mismo se divide en dos partes: la que mueve y la movida, como se demuestra en Seven Physic. La parte que mueve es el alma. Por lo tanto, es necesario que la otra sea de tal naturaleza que pueda ser movida, pero la materia prima no puede ser movida, como se dice en B-Physic, y por estar solamente en potencia, y además, todo lo movido es cuerpo. Por lo tanto, es necesario que en el hombre y en cualquier animal haya alguna otra forma sustancial, por la que queda constituido el cuerpo. 3. En las formas, el orden se establece por su relación con la materia prima, puesto que anterior y posterior se dice por su relación a algún principio. Por lo tanto, si en el hombre no hubiese otra forma sustancial además del alma racional, sino que ésta se uniera directamente a la materia prima, se seguiría que pertenecería al orden de las formas más imperfectas, que son las unidas directamente a la materia. Sot. El cuerpo humano es un cuerpo mixto. En dicha composición no entra solo la materia, ya que solo habría entonces corrupción. Por lo tanto, es necesario que en un cuerpo compuesto permanezcan las formas de sus elementos, que son formas sustanciales. Por lo tanto, en el cuerpo humano, además del alma intelectiva, hay otras formas sustanciales. Contra esto está el hecho de que una cosa no tiene más que un solo ser sustancial, pero la forma sustancial es lo que da el ser sustancial. El alma es forma sustancial del hombre. Por lo tanto, es imposible que en el hombre, además del alma intelectiva, haya otra forma sustancial. Respondo: si se supone que el alma intelectiva no está unida al cuerpo como forma, sino sólo como motor, como sostuvieron los platónicos, sería necesario que en el hombre hubiera otra forma sustancial, por la que el cuerpo, móvil del alma, fuera constituido en su ser. Pero si el alma intelectiva está unida al cuerpo como forma sustancial, como ya dijimos, hay 1. Es imposible que además de ella se encuentre en el hombre otra forma sustancial. Para demostrarlo, hay que tener presente que la forma sustancial se distingue de la accidental en que ésta no da el ser en absoluto, sino tal ser. Ejemplo: el calor no hace que su sujeto sea ser en absoluto, sino ser caliente. De este modo, cuando sobreviene una forma accidental, no se dice que algo es formado o generado absolutamente, sino que se habla de haber recibido tal modalidad. Igualmente, cuando la pierde, no decimos que algo se corrompa totalmente, sino hasta cierto punto. En cambio, la forma sustancial da el ser en absoluto. De este modo, al aparecer, hablamos de generación absoluta de un ser,
Al desaparecer, hablamos de total corrupción. Por eso, los antiguos naturalistas, que suponían que la materia prima era ser en acto, como el fuego, el aire o algo parecido, dijeron que nada se engendra ni se destruye totalmente, sino que se transforma, como se dice I physic. Si esto fuera así, y si además del alma intelectiva en la materia, preexiste alguna otra forma sustancial por la cual el sujeto del alma es un ser en acto, habría que concluir que el alma no comunica en absoluto el ser, ni, consecuentemente, es forma sustancial, y que ni el advenimiento del alma ocasionaría la generación en cuanto tal, ni su pérdida la destrucción, sino que sólo se darían de forma accidental. Esto es evidentemente falso. Por lo tanto, hay que decir que en el hombre no hay ninguna otra forma sustancial, a no ser el alma intelectiva, la cual, así como contiene virtualmente la sensitiva y la nutritiva, así también virtualmente contiene todas las formas inferiores, y por sí misma hace todo lo que las formas más imperfectas llevan a cabo en los demás seres. Lo mismo puede decirse del alma sensitiva en los animales irracionales, lo mismo de la vegetativa en las plantas, y, hablando en general, lo mismo de todas las formas más perfectas con respecto a las menos perfectas. A las objeciones 1. Aristóteles no dice que el alma sea solo acto del cuerpo, sino acto de un cuerpo físico y orgánico que tiene potencialmente vida, y que tal potencia no excluye al alma. Por eso resulta evidente que en aquello cuya alma es llamada acto, también se incluye el alma. También decimos que el calor es acto del cuerpo caliente, y la luz del luminoso, no porque un cuerpo sea luminoso sin la luz, sino porque lo lúcido lo es por la luz. Es así como se dice que el alma es acto del cuerpo, etc. Ya que por el alma es cuerpo, es orgánico y tiene vida en potencia, pero se dice que el acto primero está en potencia con respecto al segundo, que es la operación, pues tal potencia no expulsa, esto es, no excluye al alma. No. El alma no mueve al cuerpo por su ser, en cuanto que está unida como forma, sino por su fuerza motriz, cuyo acto presupone el cuerpo constituido en acto por el alma. Así, el alma, por su potencia motriz, es la parte que mueve, y el cuerpo animado, la parte movida. En la materia hay que distinguir distintos grados de perfección como ser, vivir, sentir y entender, pero cuando a un grado se añade otro, la perfección aumenta. Por lo tanto, la forma que solamente da a la materia el primer grado de perfección es muy imperfecta, pero la forma que da el primero, el segundo, el tercero y todos los demás es muy perfecta a pesar de estar unida directamente a la materia. Avicena estableció que las formas sustanciales de los elementos permanecen íntegras en todo compuesto. La composición se lleva a cabo por la neutralización de las cualidades opuestas de los elementos, pero esto es imposible, porque las distintas formas de los elementos no pueden existir más que en las diversas partes de la materia, cuya diversidad supone dimensiones sin las que la materia no puede ser divisible. La materia sometida a dimensiones solo se da en los cuerpos. Diversos cuerpos no pueden ocupar un mismo lugar. Por eso hay que concluir que los elementos en la composición ocupan lugares distintos. Así no se da una verdadera composición, en sí misma total, sino sólo aparente, resultado de la yuxtaposición de mínimas partículas. Averroes en tercero. De Caelo sostuvo que las formas de los elementos, debido a su imperfección, son formas intermedias entre las sustanciales y las accidentales. Consecuentemente, sometidas a aumento y disminución, por lo cual en el compuesto llegan a atenuarse hasta el punto de llegar a un nivel medio, componiendo, de esta manera, una forma. Pero esto es todavía más imposible, pues el ser sustancial de una cosa consiste en algo indivisible, y toda suma o resta hace variar la especie como sucede con los números, tal como se dice en Beito Metaphys. Por lo tanto, es imposible que una forma sustancial esté sometida al aumento o a la disminución, y no es menos imposible que exista algo intermedio entre la sustancia y el accidente. Por lo tanto, hay que decir, según el filósofo Nini de Generat, que las formas de los elementos permanecen en el compuesto no en acto, sino virtualmente, pues permanecen las cualidades propias de los elementos, aunque atenuadas, en los que reside el poder de las formas elementales. Igualmente,
La cualidad de la composición es la disposición propia para la forma sustancial del cuerpo compuesto, como para la forma de la piedra o del alma de cualquier ser. Artículo 5. ¿Es o no es conveniente que el alma intelectiva se una al cuerpo correspondiente? Lat. Objeciones por las que parece que no es conveniente que el alma intelectiva se una al cuerpo correspondiente. 1. La materia debe ser proporcionada a la forma, pero el alma intelectiva es una forma incorruptible, por lo tanto no se une convenientemente a un cuerpo corruptible. Sí, el alma intelectiva es una forma sumamente inmaterial, y lo prueba el hecho de que tiene operaciones en las que no participa la materia corpórea. Pero cuanto más sutil es un cuerpo, tanta menos materia tiene. Por lo tanto, el alma debería estar unida a un cuerpo sumamente sutil, como el fuego, y no a un cuerpo compuesto y más terrestre. 3. Como quiera que la forma es principio de la especie, de una sola forma no provienen especies distintas, pero el alma intelectiva es una forma, por lo tanto no debe estar unida a un cuerpo compuesto de partes de distintas especies. Cuanto más perfecta es la forma, más perfecto debe ser el sujeto que la recibe, pero el alma intelectiva es la más perfecta de las almas. Así, pues, como quiera que los cuerpos de los otros animales tienen naturalmente con qué protegerse, como pelo en lugar de vestido y pezuñas en lugar de calzado, y además tienen armas dadas por la naturaleza, como uñas, dientes y cuernos, parece que el alma intelectiva no debería unirse a un cuerpo imperfecto desprovisto de tales ayudas. Contra esto está lo que dice el filósofo en Segundo de Ánima. El alma es acto de un cuerpo físico, orgánico, que potencialmente tiene vida. Respondo, como quiera que la forma no lo es por la materia, sino más bien la materia por la forma. A partir de la forma debe fundamentarse la razón de por qué la materia es de tal naturaleza, y no al revés, pues el alma intelectiva, como dijimos anteriormente, Q. Científica. Do. En el orden de la naturaleza ocupa el más bajo lugar entre las sustancias intelectuales, debido a que no le es connatural el conocimiento innato de la verdad, como sí lo es en los ángeles, sino que se ve obligada a desgranarla a través de los sentidos tomándola de la multiplicidad de las cosas, como dice Dionisio en el C. Sept de div, nom. Por otra parte, en lo necesario la naturaleza no le falla a ningún ser. Por eso, sería necesario que el alma intelectiva no solamente tuviera la facultad de entender, sino también la de sentir, pero como quiera que la acción de sentir no se puede llevar a cabo más que por medio de un órgano corporal, por eso se precisa que el alma intelectiva se una a un cuerpo constituido de tal manera que pueda servir convenientemente de órgano a los sentidos. Todos los sentidos se fundamentan en el tacto, pero el órgano del tacto es preciso que sea algo intermedio entre los contrarios que puede percibir, como lo frío y lo caliente, lo húmedo y lo seco. Pues, así, se encuentra en potencia con respecto a unos y otros pudiendo recibir la sensación. Por eso, cuanto más se acerque a dicho punto medio la composición del órgano del tacto, más perfecta será la capacidad sensible táctil, pero el alma intelectiva posee el más alto grado de capacidad de sentir, pues, como dice Dionisio en el libro de Div, no, y las cualidades del ser inferior se encuentran más perfectamente en el superior. Por lo tanto, fue necesario que el cuerpo al que estuviera unida el alma intelectiva fuera un cuerpo compuesto y de complexión más equilibrada que los demás. Por eso, de todos los animales, el hombre es el que posee el mejor tacto. Entre los hombres, los de mejor tacto son los de mejor entendimiento. Prueba de ello es, como se dice en Segundo de Ánima, el hecho de que vemos cómo los más refinados son de buena valía mental. A las objeciones. 1. Probablemente alguien trataría de eludir esta objeción diciendo que, antes del pecado, el cuerpo del hombre era incorruptible, pero parece que esta respuesta no es suficiente, porque antes del pecado, el cuerpo del hombre fue inmortal no por naturaleza, sino por don de la gracia divina. De lo contrario, no habría perdido la inmortalidad por el pecado, como no la perdió el demonio. De este modo, puestos en otra dimensión, decimos que en la materia encontramos una doble condición, una, elegida en orden a hacerla proporcionada a la forma, otra,
que necesariamente se deduce de la primitiva condición de la materia. Ejemplo: un herrero, para hacer una sierra, elige un material de hierro apto para cortar objetos duros, pero que los dientes de la sierra se partan o se oxiden es una consecuencia necesaria de la condición del mismo material. Igualmente, al alma intelectiva le corresponde tener un cuerpo de equilibrada complexión, pero de ello se deduce por condición propia de la materia, que sea corruptible. Si alguien dice que Dios pudo evitar tal necesidad, hay que decir que, en la constitución de los seres naturales, no hay que considerar lo que Dios pudo hacer, sino lo que le corresponde a la naturaleza de las cosas, como dice Agustín en segundo Supergen. Ad lit. Sin embargo, Dios proveyó el remedio contra la muerte concediendo el don de la gracia. Al alma intelectiva no le compete el cuerpo en razón de la operación intelectual en cuanto tal, sino como una exigencia de la parte sensitiva, que precisa un órgano de adecuada complexión. De este modo fue necesario que el cuerpo se viera unido al alma intelectiva y no que el alma se uniera a un elemento simple o a un cuerpo compuesto en el que predominase el fuego, ya que no podría haber equilibrio en su complexión debido a la excesiva potencia del fuego. Por lo demás, este cuerpo de equilibrada complexión posee una determinada dignidad, ya que no está sometido a influencias contrarias, por lo cual, y en cierto modo se asemeja al cuerpo celeste. Las partes del animal, como el ojo, la mano, la carne, el hueso, etc., no pertenecen a la especie, sino que lo que le pertenece es el todo. De este modo no puede decirse, propiamente, que estas partes sean de especie distinta, sino que, propiamente hablando, tienen distintas disposiciones. Esto mismo es lo que ocurre con el alma intelectiva, la cual, aun cuando en su esencia sea una, por su perfección es de múltiple virtualidad. De este modo, para sus diversas operaciones requiere diversas disposiciones en las partes del cuerpo al que se une. Por esto vemos que hay mayor diversidad de partes en los animales perfectos que en los imperfectos, y en estos más que en las plantas. Post. El alma intelectiva, porque puede comprender lo universal, tiene capacidad para lo infinito. Por eso la naturaleza no podía imponerle determinadas estimaciones naturales, ni tampoco determinados medios de defensa o de abrigo como a los otros animales, cuyas almas tienen capacidad de percepción y otras facultades para cosas particulares. Pero en su lugar, el hombre posee por naturaleza la razón y las manos, que son órgano de los órganos, por las que el hombre puede preparar una variedad infinita de instrumentos para infinitos efectos. Artículo 6. El alma intelectiva se une o no se une al cuerpo mediante determinadas disposiciones accidentales. Lat. Objeciones por las que parece que el alma intelectiva se une al cuerpo mediante algunas determinadas disposiciones accidentales. 1. Toda forma está en una materia que le es propia y convenientemente dispuesta, pero las disposiciones para la forma son accidentales. Por lo tanto, es necesario presuponer en la materia algunos accidentes previos a la forma sustancial, y consecuentemente anteriores al alma, ya que el alma es la forma sustancial. 2. Las diversas formas de una especie requieren diversas partes de la materia, pero no es posible concebir diversas partes de la materia, a no ser dividiendo sus dimensiones cuantitativas. Por lo tanto, es necesario concebir en la materia las dimensiones antes que las formas sustanciales, muchas de las cuales son de la misma especie. 3. Lo espiritual se une a lo corporal por contacto virtual, pero la fuerza del alma es su potencia. Por lo tanto, parece que el alma se une al cuerpo mediante su potencia, que es un accidente. Contra esto, el accidente es posterior a la sustancia en el tiempo y en el conocimiento, como se dice en Beito Metafis. Por lo tanto, en la materia no se puede concebir ninguna forma accidental anterior al alma, que es la forma sustancial. Respondo: si el alma se uniese al cuerpo solamente como motor, no solamente nada lo impediría, sino que sería necesario que entre el alma y el cuerpo mediasen algunas disposiciones. Por parte del alma, la potencia de mover el cuerpo. Por parte del cuerpo, una cierta aptitud para ser movido por el alma,
Pero si el alma se une al cuerpo como forma sustancial, como dijimos anteriormente, ponernos antes. 1. Es imposible que medie alguna disposición accidental entre el alma y el cuerpo, o entre cualquier forma sustancial y su materia. El porqué de esto radica en que, como la materia está en potencia para todos los actos, en un cierto orden, es necesario que lo primero que concebimos en la materia sea el acto absolutamente primero. Entre todos los actos el primero es el ser. Por eso, resulta imposible concebir que la materia sea caliente o extensa antes de que exista en acto, pero el ser en acto lo es por la forma sustancial, que da el ser absolutamente, según dijimos, a por. Por eso es imposible que en la materia preexistan, anteriormente a la forma sustancial, algunas disposiciones accidentales, ni, consecuentemente, previas a su unión con el alma. A las objeciones 1. De lo dicho anteriormente a T4. Resulta evidente que la forma más perfecta contiene virtualmente lo propio de las formas inferiores y, por lo tanto, permaneciendo una y la misma, perfecciona a la materia en los diversos grados de perfección, pues una y la misma es, esencialmente, la forma por la que el hombre es ser en acto, y es cuerpo, viviente, animal y hombre. Es evidente también que cada género tiene sus propios accidentes. Por lo tanto, así como la materia se concibe perfecta en el ser anteriormente a su corporeidad y a otros atributos, así también se conciben los accidentes propios del ser como anteriores a la corporeidad. Igualmente se pueden considerar en la materia las disposiciones anteriores a la forma, no en cuanto a todo efecto suyo, sino sólo en cuanto al de grado inferior. Tuo. Las dimensiones cuantitativas son accidentes que acompañan a la corporeidad propia de la materia. Por eso, una vez considerada la materia bajo la corporeidad y las dimensiones, es posible concebirla como dividida en diversas partes, de modo que reciba diversas formas según los distintos grados de perfección, pues aun cuando la forma que da a la materia los diversos grados de perfección sea esencialmente la misma, como hemos dicho, ad 1, sin embargo, difieren conceptualmente. 3. La sustancia espiritual que está unida al cuerpo solo como motor lo está por potencia o virtud, pero el alma intelectiva se une al cuerpo como forma por su ser. Sin embargo, lo mueve y rige por su potencia o virtud. Artículo 7. El alma se une o no se une al cuerpo mediante algún cuerpo. Lat. Objeciones por las que parece que el alma se une al cuerpo del animal mediante algún cuerpo. 1. Dice Agustín en Septe Supergen, Adlit, que el alma orienta al cuerpo por la luz, esto es, por el fuego y por el aire, que son los más parecidos al espíritu, pero el fuego y el aire son cuerpos. Por lo tanto, el alma se une al cuerpo humano mediante algún cuerpo, aquello cuya supresión motiva el que se disuelva una unión, parece ser el medio de unión entre lo unido, pero al faltar el espíritu, el alma se separa del cuerpo. Por lo tanto, el espíritu, que es un cierto cuerpo sutil, es el medio de unión entre el cuerpo y el alma. 3. Las cosas que distan mucho entre sí no se unen más que por un medio, pero el alma intelectiva dista del cuerpo, no sólo por ser incorpórea, sino por ser incorruptible. Por lo tanto, parece que está unida mediante algo que es cuerpo incorruptible. Este algo parece ser la luz celeste, que concilia los elementos reduciéndolos a la unidad. Contra esto está lo que dice el filósofo en Segundo de Ánima. No es necesario preguntarse si el alma y el cuerpo forman una unidad, como tampoco preguntarse si la forman la cera y la figura en ella grabada, pero la figura se une a la cera sin mediación de cuerpo alguno, por lo tanto, tampoco sin mediación se une el alma al cuerpo. Respondo, si el alma se uniera al cuerpo solamente como motor, tal como sostienen los platónicos, sería conveniente decir que entre el alma del hombre o de un animal cualquiera y su cuerpo se encontrarían cuerpos intermedios, ya que propio del motor es moverlo más alejado por medios más próximos. En cambio, si el alma se une al cuerpo como forma, según dijimos,
1. Es imposible que se una a él mediante algún cuerpo. El porqué de esto radica en que algo es uno del mismo modo que es ser. La forma hace por sí misma que las cosas estén en acto, siendo ella esencialmente acto, y no comunica el ser por mediador alguno. Por eso, la unidad de un ser compuesto a partir de la materia y de la forma proviene de la misma forma, que, por sí misma, se une a la materia como su acto, al no haber otro principio de unión, a no ser el agente, que hace que la materia esté en acto, como se dice en Boité y Métaphyse. Por eso, resulta claro que son falsas las opiniones de aquellos que sostuvieron que hay algunos cuerpos intermedios entre el alma y el cuerpo del hombre. Algunos platónicos afirmaron que el alma intelectiva posee un cuerpo incorruptible, unido a ella por naturaleza, del que nunca se separa, y por el que se une al cuerpo corruptible del hombre. Otros afirmaron que se une al cuerpo mediante un espíritu corpóreo, otros afirmaron que se une al cuerpo mediante la luz, pues sostenían que es cuerpo y de naturaleza de una quinta esencia, y lo hace de tal modo que el alma vegetativa está unida al cuerpo mediante la luz del cielo sideral, la sensitiva con la del cielo cristalino, y la intelectual con la del cielo empíreo. Todo esto resulta ficticio e irrisorio, bien porque la luz no es cuerpo, bien porque la quinta esencia, por ser inalterable, materialmente no entra en la composición de un cuerpo, a no ser sólo virtualmente, bien porque el alma está directamente unida al cuerpo, como la forma a la materia. A las objeciones. 1. Agustín está hablando del alma en cuanto que mueve al cuerpo, por eso utiliza la palabra orientar. Es cierto que mueve las partes más espesas del cuerpo mediante las más sutiles, y que el primer instrumento de su fuerza motriz es el espíritu, como dice el filósofo en el libro De causa motus animalium. Tu anulado el espíritu, desaparece la unión del alma con el cuerpo, no porque sea medio, sino porque el cuerpo pierde su disposición para tal unión. Sin embargo, el espíritu es medio para el movimiento como primer instrumento del movimiento. El alma dista mucho del cuerpo si se consideran por separado sus condiciones. Por eso, si tuvieran el ser por separado, entre ellos debería haber muchos seres intermedios, pero, en cuanto que es forma del cuerpo, no tiene un ser separado de éste, sino que por su propio ser se une directamente al cuerpo. Pues cualquier forma considerada como acto dista mucho de la materia, que es ser solo en potencia. Artículo 8. El alma está o no está totalmente en cualquier parte del cuerpo. Lat. Objeciones por las que parece que el alma no está totalmente en cualquier parte del cuerpo. 1. Dice el filósofo en el libro De causa motus animalium, no es preciso que el alma esté en cada una de las partes del cuerpo, sino que, existiendo en algún principio del cuerpo, las demás viven, debido a que, por su propia naturaleza, están destinadas a efectuar simultáneamente su propio movimiento. Más aún, el alma está en el cuerpo del que es acto, pero es acto de un cuerpo orgánico, por lo tanto no está más que en un cuerpo orgánico, pero no cualquier parte del cuerpo humano es un cuerpo orgánico. Por lo mismo, el alma no está totalmente en cualquier parte del cuerpo. En el Sundo de Ánima, se dice que la misma relación que hay entre una parte del alma y otra del cuerpo, por ejemplo, entre la visión y la pupila, es la misma que hay entre el alma y todo el cuerpo del animal. Así pues, si el alma está totalmente en cada una de las partes del cuerpo, hay que concluir que cualquier parte del cuerpo es el animal. Todas las potencias del alma están fundamentadas en la misma esencia del alma. Así pues, si el alma está totalmente en cualquier parte del cuerpo, hay que concluir que todas las potencias del alma están en cualquier parte del cuerpo. Y así, la vista estará en el oído, y el oído en el ojo. Esto es absurdo. Sí, si el alma estuviese totalmente en cualquier parte del cuerpo dependería directamente del alma. Por lo tanto, una parte no dependería de la otra, ni una sería más importante que la otra. Esto es evidentemente falso. Por lo tanto, el alma no está totalmente en cualquier parte del cuerpo.
Contra esto está lo que dice Agustín en Cis de Trin: el alma está totalmente en cualquier cuerpo y en cualquiera de sus partes. Respondo: sí, como hemos dicho ya. A 1. El alma se uniera al cuerpo solo como motor. Se podría decir que no está en cada una de sus partes, sino solamente en una por la que movería las demás. Pero porque el alma se une al cuerpo como forma, es necesario que esté en todo él y en cada una de sus partes, pues no es forma accidental del cuerpo, sino forma sustancial. La forma sustancial no es solamente perfección del todo, sino de cada una de sus partes. Como quiera que el todo está compuesto a partir de las partes, la forma del todo que no diese el ser a cada una de las partes del cuerpo sería una forma de composición y orden. Ejemplo, la forma de una casa. Esta es una forma accidental, en cambio el alma es forma sustancial. Por eso, es necesario que sea forma y acto no solamente del todo, sino de cada una de sus partes. De este modo, así como al separarse el alma no hablamos de hombre o de animal, a no ser equívocamente como llamamos animal al pintado o al tallado, lo mismo debemos decir con respecto a la mano y al ojo, a la carne y al hueso, como dice el filósofo. Prueba de ello es que cuando el alma se separa, ninguna parte del cuerpo realiza sus funciones propias, mientras que todo lo que conserva su especie retiene la operación específica. El acto se encuentra en el sujeto del que es acto. Por eso es necesario que el alma esté en todo el cuerpo y en cada una de sus partes. Que esté totalmente en cada una de sus partes se deduce al considerar las tres clases de totalidad en conformidad con la triple división del todo, pues es el todo lo que se divide en partes. Hay un todo que se divide en partes cuantitativas, como la totalidad de una línea o de un cuerpo. Otros se dividen en partes de razón y de esencia, como lo definido, en las partes de la definición, y lo compuesto, en materia y forma. El tercer modo es el todo potencial, que se divide en partes virtuales. El primer modo de totalidad no le corresponde a las formas, a no ser accidentalmente tal vez, y sólo a aquellas formas que se ordenan indistintamente al todo cuantitativo y a sus partes. Ejemplo: la blancura, por su naturaleza. Lo mismo puede estar en toda la superficie de un cuerpo que en cada parte. Por eso, al dividir la superficie, la blancura se divide accidentalmente, pero una forma que precisa diversidad de las partes, como el alma, sobre todo el alma de los animales superiores, no se ordena indistintamente al todo que a las partes. Por eso no se divide accidentalmente por división cuantitativa. De este modo, ni esencial ni accidentalmente se puede atribuir al alma la totalidad cuantitativa, pero la segunda totalidad, la fundamentada en la perfección conceptual y esencial, les corresponde a las formas en sentido propio y esencial, igualmente la totalidad virtual, ya que la forma es el principio de la operación. Por lo tanto, si se preguntase por la blancura, si está toda en la superficie y en cada una de las partes, es necesario hacer una distinción. Si se habla de la totalidad cuantitativa que la blancura tiene accidentalmente, no toda la blancura está en cada una de las partes de la superficie. Lo mismo habría que decir de la totalidad virtual, ya que más puede centrar la vista la blancura de toda una superficie que la de una parte minúscula. Pero si se trata de totalidad específica y esencial, toda la blancura está en cada una de las partes de la superficie, pero porque el alma no tiene ni esencial ni accidentalmente totalidad cuantitativa, como acabamos de decir, sol. Es suficiente con decir que está toda en cada parte del cuerpo según su totalidad de perfección y de esencia, si bien no según su totalidad virtual, porque no está, en cuanto a cada una de sus potencias, en cada parte del cuerpo, sino que por la potencia visual está en el ojo, y por la auditiva en el oído, y así en lo demás. Sin embargo, hay que tener presente que, porque el alma exige diversidad de partes, no está referida al todo de la misma forma que lo está a las partes. Al todo se refiere de forma necesaria y esencial, como a su propio y proporcionado perfectible a las partes, secundariamente, en cuanto que están orientadas al todo. A las objeciones. 1. El filósofo está hablando de la fuerza motriz del alma. El alma es acto de un cuerpo orgánico,
en cuanto que éste es su primero y proporcionado perfectible. El animal es un ser compuesto a partir del alma y de todo el cuerpo, que es lo inmediatamente perfectible y proporcionado a ella, pero el alma no está en cada parte del cuerpo de este modo, por eso no es necesario que una parte del animal sea el animal, por algunas potencias del alma, como el entendimiento y la voluntad, están en ella por exceder la capacidad corporal, por eso no se encuentran en ninguna parte del cuerpo. En cambio, otras potencias son comunes al alma y al cuerpo, por eso no es necesario que cada una esté allá donde esté el alma, sino solamente en aquella parte del cuerpo proporcionada a la operación de dicha potencia. Pin. Se dice que una parte del cuerpo es más importante que otra en razón de las diversas potencias de las que son órganos, pues la parte que es órgano de la potencia más importante, esa es la parte más importante del cuerpo. También puede decirse lo mismo de aquella que le sirve de un modo más sobresaliente.